Entonces, el día de hoy me gustaría avanzar en dos sentidos. Uno, lo que les comentaba como esta parte teórica, dar información alrededor de las distintas fases del proyecto de acuerdo con el PMI e información, perdón, un poquito más puntual o específica con relación a la fase uno, que es con lo que vamos a estar trabajando el día de hoy. Algo muy bueno y muy padre para ti va a ser lo siguiente, que de acuerdo con los estándares que tenemos en la última edición o en la última versión de este marco metodológico, de este cuerpo de conocimiento, es que afortunadamente, y ahí fue donde me quedé un poco, afortunadamente, gracias a los diseñadores, ingenieros, administradores del marco metodológico, del cuerpo de conocimiento del PMBOK, tenemos mucha flexibilidad sobre cómo podemos trabajar con estos proyectos. La versión 6, que ha sido lo que les he estado platicando básicamente hasta ahorita, pero la versión 6 nos decía que había estos 5 grupos o 5 fases de un proyecto que siguen existiendo, no es como que se quitan, y luego dentro de esto había actividades específicas que eran 49 y luego había otras dos actividades ahí que se sumaban. Entonces, de acuerdo a la versión anterior, para gestionar un proyecto con respecto a estos lineamientos, teníamos que meter mano a 51 actividades distintas, ¿no? Y la versión actual, muy parecida a lo que pasó con nuestro modelo educativo formativo, me gustó mucho eso como para hacer la analogía, se compacta y se hace un poquito más flexible también. Y por eso digo que me agrada mucho esa cuestión porque nos va a dar oportunidad que tú puedas diseñar tu proyecto de manera mucho más flexible, de forma que se ajuste sí, tanto la forma como el fondo que se puedan ajustar a tus necesidades propias o particulares. Antes, hace 10 años, hace 5 años todavía, no ocurría así. Teníamos que ser como un poquito más estrictos o más rígidos en ese sentido y la ventaja del día de hoy es que podemos flexibilizar tanto en la cuestión normativa, en la cuestión metodológica y muy importante para nosotros en la cuestión de cómo presentamos esta información. Em, yo tengo 42 años, yo crecí sabiendo o crecí haciendo presentaciones en PowerPoint y de repente de 3 4 años para acá, PowerPoint ya nadie lo usa y todo se hace en Canva y con diseños prediseñados. Digo, Canva ya tiene creo que 17 años existiendo, pero casi no lo usaba, al menos yo, para esto. Y a lo que voy es, Canva nos puso ahí una herramienta que ya teníamos en PowerPoint, algo muy parecido, pero nos da herramientas o nos da funciones mucho más ágiles, más atractivas. Y si se dan cuenta, nuestros alumnos, no sé si conozcan PowerPoint siquiera, ¿no? Es trabajar en Canva y trabajar como con estas herramientas. Eh, claro, 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 sí. Por supuesto, Gren, el Canva tiene esa limitante, ¿no? De que no se puede trabajar con algunas otras herramientas un poquito más especializadas. Oye, y de pura casualidad, ¿qué usas tú para hacer diapositivas o para presentar o editar ecuaciones si es algo distinto a PowerPoint? Y es como duda genuina porque a lo mejor alguien más tiene la misma necesidad y por ahí me dices, oye, pues está la herramienta y puede servirle a los demás, ¿no? Ale, yo tampoco batallo mucho para acomodar las cosas. Y mira, si se te ocurre abrir Canva en tu teléfono, es lo peor que hay, ¿no? Es súper difícil de editar. ¿Qué Pues onda? en mi caso sí edito ecuaciones bueno, trabajo más en PowerPoint, y cuando estoy en Canva y necesito mostrar alguna ecuación particular o la copio Como como imagen. imagen, Sí, ujú, y pues la tengo que ir moviendo para que los cuadritos embonen y no se estorben. claro, claro, sí, como estas bondades y dificultades al mismo tiempo de esta herramienta, ¿no? Sí, bueno, cosas pros y contras que tenemos por ahí. Y
La ventaja es que tenemos, mira, Diana Guzmán nos pone Geniali, Geniali, no sé cómo se pronuncia, me encanta. Yo lo he visto porque aquí en los Cádiz lo usan mucho. Creo que alguna vez lo utilicé y es muy amigable también. Tenemos ahí como varios recursos. Y ojo, esta información no es nada más para pasar tiempo, para platicar y etcétera, porque hacia donde voy con lo que te estoy diciendo ahorita es que en el sentido en el que vamos a desarrollar o en el que tú vas a desarrollar tu propuesta de proyecto, me gustaría que utilizaras estas herramientas. Yo no te voy a decir usa Canva, usa Geniali, usa Prezi, usa PowerPoint, etcétera. Ahí en las instrucciones, inclusive en el documento, lo vas a ver, ¿no? Donde yo te digo, usa lo que te sirva, lo que sepas utilizar, porque la gran ventaja de esto es que el marco normativo de la gestión de proyectos al día de hoy nos permite hacer eso. Y eso por un lado, eso es como muy teórico y muy formal. La realidad, y se los he comentado a algunos de ustedes en particular, la realidad es que a mí lo que me interesa es que te lleves el conocimiento y dos, que lo podamos o que lo puedas aplicar de forma ágil, de forma práctica, sin quedarnos necesariamente ahí en esa caja como de gestión de proyectos, ¿no? Eh, por ejemplo, yo con mis alumnos de bachillerato internacional, cuando vimos investigación, yo les decía algo similar. Era como, si estás en la etapa de buscar información, de crear, de idear, etcétera, hazlo como se te haga más fácil. A mano, en computadora, con bases de datos, tú ve ahí como una mezcla de todos. Pero al final es bien importante regresar a esta caja, que son los criterios de evaluación, porque si no cumplimos con esos criterios, pues no va a funcionar. Y en este caso sucede algo relativamente similar. Yo te voy a invitar a que tú modifiques la forma y la adaptes a cómo las necesidades de tu disciplina, de tu perfil te lo requieran o te lo permitan, pero al menos sí conservar elementos mínimos para estar cumpliendo con esta parte normativa del diseño de proyectos, ¿no? Y acuérdate, la intención es ir pensando en esta parte orientada hacia proyectos de investigación en dos partes, ¿no? O en dos vertientes. Uno, que ese proyecto permita generar información nueva y dos, que ese proyecto esté fuertemente vinculado a cuestiones de investigación, es decir, si el proyecto me va a dar para yo poder generar información para poder investigar, es válido. Y por otro lado, si ese proyecto se va a aplicar a algunas cosas de investigación, es decir, más pensado o volcado hacia las actividades que los alumnos van a estar desarrollando. Entonces, hasta ahorita el mensaje que te quiero comunicar es, tenemos mucha flexibilidad en el sentido de usar distintos recursos, distintas herramientas, pero vamos a quedarnos con un estándar mínimo, y ese estándar mínimo no me refiero como algo malo, sino un estándar que nos va a ayudar a emparejar la forma en cómo podemos interpretar todo esto. Y el día de hoy, aquí estás viendo en la pantalla la agenda, las actividades que tengo planeadas para la sesión de hoy. Revisar de manera muy rápida la etapa de iniciación de proyecto, que es como la etapa o la fase uno. Afortunadamente no tiene una gran carga teórica, es muy ágil en ese sentido. Lo que viene después sí es un poquito más cargado de teoría y tal vez inclusive lo sientas un poco como información mordida, como información suelta, porque voy a hablar justamente de algunos aspectos de manera separada que lo vamos a estar juntando cuando estemos trabajando con la actividad número 2. Y acuérdate, si vas teniendo dudas, preguntas, comentarios, etcétera, me levantas la mano, abres el micrófono, porque sí es importante que vayamos haciendo como estas pausas para ir ahí como muy coordinados, ¿no? Déjame, ahí está. Ahora, esta parte creo que es importante hacer ahí como la distinción, la diferencia, es como una aclaración.
entre lo que podemos considerar como método y lo que podemos considerar como metodología. Aquí podemos ser extensamente teóricos y nos podemos meter de lleno, como hacer este análisis y esta descripción y esta contextualización adecuada, pero si yo tuviera que hacerlo, me quedaría con las diferencias grandes de entre método y entre metodología, con dos cosas, ¿no? Primero, el método se enfoca más hacia el cómo y la metodología elabora o profundiza más y se va también hacia el por qué. Ahora, en términos prácticos, si estás inmerso, inmersa en temas de investigación o en temas que tienen que ver con información, con generar información académica, etcétera, muchas veces hablamos de forma cotidiana y mezclamos o confundimos esta parte del método, de la metodología. La intención aquí no es ser académicamente estrictos o académicamente perfeccionistas. Sería lo ideal, por supuesto, y no estoy, mi mensaje no quiere decir da lo mismo si le decimos esto o aquello, para nada, no va por allá, simplemente hacer como la aclaración y en términos prácticos, me parece que muchas veces hablamos de estas ideas y medio las revolvemos. Te voy a dar un ejemplo aislado que me ocurre muchas veces en mis clases de geopolítica, por ejemplo. Cuando hablamos de relaciones internacionales, de geopolítica, de migración, los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación y desafortunadamente ahora los gobiernos, traen mucho el discurso de la migración ilegal. Y nosotros ya estamos incorporando ese discurso a nuestras vidas, que los migrantes son ilegales, ¿no? Y bueno, la normativa, la parte de los tratados internacionales de los derechos humanos, nos dicen, la migración no puede ser ilegal, es un derecho humano. Las personas tienen el derecho a moverse de una región a otra, que es como la parte más simple de la migración. La parte que cambia es si una persona migrante se encuentra en situación regular o irregular. Entonces ahí hay como esa distinción, pero en el discurso cotidiano pues decimos migrante ilegal, ¿no? Regresando ahora sí a estas cuestiones del curso entre método y metodología, yo te invito a que lo veamos de una manera muy simple. Método es como este conjunto de pasos, si le quieres hacer como analogía con algoritmo, tal vez funciona. Es este conjunto de pasos que tenemos que seguir para lograr algo. Y en este caso, pues vamos a estar hablando de objetivos contextualizado a la parte de gestión de proyectos. Y la metodología, ahí sí ya se parece más al discurso de investigación, porque nos pone a pensar, a reflexionar, a analizar, a cuestionar, etcétera, el por qué utilizamos algunos de estos métodos y además lo empatamos con teoría. Si recientemente, me refiero a lo mejor a los últimos 10 años, has elaborado algún producto de investigación, sobre todo un artículo, pues ya más o menos sabemos que hay una estructura relativamente estandarizada y parte de la creación de un artículo académico nos pide precisamente que contextualicemos la información y la contextualización viene a partir de o el marco teórico o el marco de referencia, que también son parecidos, pero hay distinción. Entonces la metodología va un poquito para allá, ¿no? Va a decir, oye, voy a utilizar estos métodos y además los justifico con base en este enfoque teórico, en este enfoque, ahora sí, metodológico, etcétera. Y muy importante, aquí en gestión de proyectos, principalmente nos quedamos en el nivel o en el enfoque del método, porque la metodología o el cuerpo de conocimiento ya viene, entre comillas, dado por la opción que nosotros hemos elegido para trabajar. En este caso particular, acuérdate, yo estoy basando mucho del contenido en la metodología que propone el PMI a través del cuerpo de conocimiento, la versión más reciente, que es la versión 7 que sale en 2021 y se sigue actualizando con los años, ¿no? Entonces, nada más para hacer esa aclaración. Y también estamos viendo ahorita en pantalla la diferencia
perdón, sí, entre herramienta e instrumento. A mí una vez mi dentista me regañó muy fuerte porque yo le dije que él usaba herramientas y me dijo, no son herramientas, son instrumentos. Si Frank está por aquí, a ver si me puedes confirmar eso. Y bueno, también en la gestión de proyectos, en la creación académica, vamos a estar utilizando estas dos cosas y muchas veces te vas a dar cuenta también que de repente confundimos la naturaleza de una cosa con la otra, ¿no? A un instrumento le vamos a llamar herramienta, a la herramienta instrumento, etcétera. La realidad en términos prácticos es que no afecta mucho, pero siempre es muy recomendado, siempre es muy lindo ponerle el nombre y el apellido a lo que estamos utilizando, ¿no? Gracias, Rosa María. Sí, la terminología es muy importante tenerla ahí presente, ¿no? Y si te das cuenta, no tiene una profundización tan teórica, no hay una definición de diccionario. Y sí, claro, Salma, por supuesto, ¿no? Herramienta e instrumento, de la forma en que lo estamos viendo acá, me parece que está más orientado al sentido lógico, porque sí, el discurso normal, el discurso cotidiano, así pasa, ¿no? De repente le decimos lo que me decía hace rato, ¿no? En vez de herramienta, instrumento o viceversa. Y eso, créanme, no es una cuestión que se limita a nuestros alumnos de prepa, ¿no? En Campus Monterrey, en la división de posgrado, los mismos profesores investigadores, ahí nos confundimos un chorro con esto, ¿no? Em, entonces, bueno, es como hacer esta aclaración. Esto puede llegar a ser un poquito más útil o más práctico si estás pensando en llevar esto a proyectos que se aterricen de lleno en términos de investigación. Yo voy a estar repitiendo mucho el pensar en la monografía de bachillerato internacional porque me parece que al día de hoy es el producto de investigación que más destacado tenemos, digamos a nivel sistema y a nivel plan de estudios de esa modalidad, etcétera. No estoy muy seguro y si tú conoces algún otro producto de investigación que lo utilicemos de manera sistémica, regular, a lo largo de los distintos campus, estaría padrísimo que me lo compartieras porque creo que no tenemos algo al día de hoy que se regularice de esa forma, ¿no? Sí, entonces si lo queremos, si lo tenemos que ver de manera así como muy simple, muy sencilla, una cosa es el recurso, que sería la herramienta, y el otro es el medio, que sería el instrumento. Dicho con palabras distintas, unos nos van a ayudar como a jalar información, que sería el instrumento, ¿no? Y la herramienta, si quieres, piénsalo como yo lo pienso. Yo cuando digo herramienta tengo que regresar mentalmente a pensar en algo físico y pienso en una herramienta como una llave, por ejemplo, ¿no? Eh, y eso me ayuda a recordar que esa llave, vamos a suponer que es una llave Allen, me va a ayudar a apretar o desapretar un tornillo, una tuerca, no sé cómo se diga. A mí me ayuda tener como esa visibilidad, pero ojo, por eso ahí viene también la aclaración. Esto no está limitado a que uno lo podamos ver solamente de manera física o de manera conceptual o de manera digital. Lo podemos encontrar ahí de formas distintas. Salma, voy a leer lo que nos comentas. Esto es muy útil para las entrevistas semiestructuradas, por supuesto. Mis alumnos me dicen cuánto tiempo seguimos haciendo preguntas, cuántas son el mínimo. Esa es la diferencia. Cualquier pregunta sin fundamentación teórica sería herramienta y una verdadera entrevista con fundamento y sentido es un instrumento. Mira, qué bueno que comentas esto y que nos lo compartes. Muchas gracias, Alma, porque además te voy a hacer una sugerencia. Que esto no lo tenía ahí como pensado para mencionarlo, pero es una sugerencia que nos puede ser muy, muy útil y está muy fuertemente relacionado con lo que comenta Salma a través del chat.
Si en algún momento de tu proyecto vas a utilizar instrumentos, yo te voy a sugerir que sean instrumentos que ya estén validados. ¿A qué me refiero con estos instrumentos validados? A que ya exista un cuestionario, ya exista una lista de cotejo, ya exista un test, sea psicométrico o no, una ficha de observación, etcétera, que profesionales de la investigación hayan puesto en prueba y hayan validado. ¿Por qué? Porque esto te va a ayudar a reducir la curva de incertidumbre en términos de validez de la información, ¿no? De validez estadística, de validez cualitativa. Entonces, mi recomendación es, si en algún momento piensas incorporar instrumentos a tu proyecto de investigación académica, te sugiero que le des una revisada, que no andes ahí inventando el hilo negro para que te ahorres tiempo también, y busca aquellos instrumentos que ya estén estadísticamente validados en palabras o en la traducción, digamos, humano a humano. ¿Qué quiere decir esto? Que yo soy un investigador y yo por algún motivo no encuentro específicamente esa batería de preguntas que me ayudan a responder la hipótesis que he establecido, ¿no? Me ayudan a responder mi pregunta de investigación. ¿Qué tengo que hacer para ver si las preguntas están bien diseñadas, bien planteadas, contextualizadas? Pues ponerlas en marcha, correrlas, ¿no? Correrlas a través de pruebas estadísticas. Y una vez que hago este corretaje de las pruebas, que requieren un volumen interesante de aplicaciones, puedo presentar esa información y decir, oye, la desviación que mis preguntas presentan queda dentro del rango de lo aceptable. Lo estoy sintetizando muchísimo. Si eres investigador, te vas a dar cuenta que lo estoy haciendo muy, muy resumido, pero es para fines prácticos, ¿no? Entonces tenemos ahí todo eso y tú lo presentas y ahora sí, la industria de la academia, la industria editorial dice, oye, tu conjunto, tu batería de preguntas, tu cuestionario, tu test, si es válido estadísticamente y lo podemos utilizar o ya lo puedes correr como una prueba validada. Eso se hace a través de otros perfiles, de otras personas que validan y que garantizan que lo que estamos presentando es útil. Con los alumnos nos vamos a encontrar muy seguido y a mí ya me ha ocurrido y estoy seguro, ya te ocurrió a ti también, que de repente los ponemos a hacer ejercicios, a lo mejor son actividades pequeñas, pero ejercicios donde tienen que jalar información y los mismos alumnos son quienes crean las preguntas. Por supuesto, eso no quiere decir que sea una actividad ni mal hecha ni mal diseñada y que los vamos a frenar, para nada. Estas preguntas a lo mejor corresponden a necesidades muy específicas o muy puntuales de la actividad y del interés que tienen los chicos con respecto a lo que sea. Es probable que te haya ocurrido lo que a mí me ocurrió el semestre pasado, que les puse a realizar una actividad y los chicos querían sondear la percepción y el conocimiento de cualquier tema, porque no me acuerdo qué tema era, con los mismos estudiantes de ahí del campus. Entonces, ellos mismos crearon preguntas, se las inventaron. Yo les ayudé como a hacer ligeras correcciones para decir, bueno, esta pregunta suena, está como demasiado cerrada o ya la tienes muy sesgada, etcétera. Em, pero si estamos pensando en llevar esto hacia una parte más formal de la investigación, mi sugerencia es, en la medida de lo posible, poder utilizar aquellos instrumentos que ya estén estadísticamente validados. Te voy a ser muy honesto, ¿cómo podemos saber si ya está validado o si ya existe ese cuestionario, esa ficha de observación, etcétera? Con una búsqueda simple. Esa es la gran ventaja que tenemos al día de hoy, ¿no? Si hacemos una búsqueda simple e incluso si usamos modelos de lenguaje, ChatGPT, Gemini, etcétera, que a veces nos echan mentiras con todo esto, pero a veces nos ayudan, le podemos preguntar, oye, ChatGPT, estoy queriendo o quiero hacer una investigación con relación a las conductas adecuadas en el contexto de las bibliotecas en México, ¿no? Porque me interesa saber de qué forma puedo mejorar la experiencia de los alumnos cuando van a la biblioteca y que la usen como la deben de usar, ¿no? Un poco, Gisela, lo que platicábamos ayer, ¿no?
Em, y entonces, a lo mejor, algún otro investigador de forma reciente elaboró una perfilación y una batería o un conjunto de preguntas que ya están validadas y que tú puedes aplicar y utilizar, ¿no? Y a lo mejor resulta que este conjunto de preguntas además está limitado a 10 con una escala Likert y que ya hay una página que le das clic y ahí te puede ayudar a responder eso. Todo esto lo estoy mencionando porque podemos optimizar mucho el tiempo utilizando tanto herramientas como instrumentos que ya estén probados o que ya estén validados. Si en algún momento tú decides usar tus propias preguntas inventadas por ti, inventadas por tus alumnos, por supuesto que está bien, por supuesto que es válido. Simplemente, o la gran diferencia que vamos a tener ahí es que si queremos trasladar esa información hacia un ámbito de investigación un poquito más formal, es probable que por ahí brinquen banderas, ¿no? Vamos a suponer que quieres llevar esto a un artículo de investigación y lo vas a mandar a una revista que no sea revista depredadora, que es una revista de calidad decente, y te van a decir, oye, pues qué padre lo que estás investigando y tu enfoque, pero me parece que tus preguntas no corresponden a cuestiones más instrumentalizadas o más metodológicas. Cámbialo, ¿no? Modifica el diseño de tu experimento. Y pues eso nos va a llevar un chorro de tiempo. Entonces, Salma, qué bueno, porque la verdad no lo tenía ni por aquí de mencionar esto. Qué bueno que nos haces este comentario. Y sí, te va a servir a ti, nos va a servir a todos conocer e identificar esta, si lo quieren ver así, es esta pequeña gran diferencia entre herramienta e instrumento, entre método y metodología. Y por supuesto esto se sale de la parte de gestión de proyectos, pero queda dentro de la cuestión de cómo aplicamos esto a proyectos de academia, a proyectos de investigación, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias por el comentario. Si tienen, si les queda, aunque sea la mínima duda con respecto a estas diferencias, perdón, háganmelo saber para seguir explicando esta parte. Y ahora vamos a regresar a lo que empezamos a ver el día de ayer, que tiene que ver con las fases, los grupos o los procesos en un proyecto. Formalmente el PMI le llama procesos. Acuérdate que yo voy a estar regresando a la parte formal, a la parte metodológica que nos propone el PMI. Y si tú en términos prácticos le quieres decir grupo, fase, proceso, está perfecto. El chiste es que lo entendamos y que sepamos usarlo y aplicarlo. Voy a intentar hacer un seguimiento con estos colores para no revolver tanto la información. El día de hoy solamente vamos a llegar a la parte de la iniciación, entonces deberías de poder ver solamente diapositivas con el circulito café. Yo espero que lo veas del mismo color que yo. Y ya cuando lleguemos a las otras etapas, pues nos vamos a brincar por ahí. Si tenemos que recordar algo de manera como muy simplista, muy sintética, vamos a ir haciendo una recapitulación. Un proyecto, si yo te digo maestra, maestro, profesor, ¿qué es un proyecto? Yo te diría, acuérdate de tres cosas. Ahorita las repasamos. Y si yo te pregunto cómo está dividido un proyecto o qué etapas, fases o grupos tiene un proyecto, yo me acordaría del número 5. Yo la verdad soy súper malo para memorizar cosas y ya con tanto tiempo que tengo de repetir esta información, ya las pude ahí como medio integrar ahí en mi memoria, ¿no? Entonces, un proyecto es importante acordarnos que le podemos llamar proyecto a un esfuerzo que vamos a hacer con una limitante de tiempo. Un proyecto tiene un inicio, tiene un final y que aquel esfuerzo que vamos a realizar es para obtener a cambio un producto, un servicio, una mejora. Por ahí, bueno, no me quiero regresar hasta la diapositiva donde viene la definición, pero básicamente es eso. Tres cosas. Un proyecto está limitado. Segunda cosa, tiene un inicio y tiene un fin. Y a cambio nos va a dar eso. Producto, un servicio o una mejora. Así es como a mí me resulta muy fácil comprenderlo y después
me sigo a la parte donde yo entiendo que un proyecto está dividido en 5 grupos, 5 fases o 5 etapas o procesos, como le quieras llamar. El día de hoy vamos a adentrarnos en la parte de la iniciación y aquí también es bien importante y te invito a que lo recordemos como con mucha claridad. Un proyecto comienza, lo voy a poner en palabras medio poéticas y súper, súper mundanas, pero un proyecto comienza desde que vamos gestando la idea en nuestra cabeza, en nuestra mente, ¿no? La etapa de la ideación, hablando en lenguaje como de design thinking tal vez, la etapa de la ideación es justamente la que corresponde al inicio, a la iniciación. A lo mejor por la traducción de inglés a español suena curioso esto de iniciación, pero le podemos decir inicio, ¿no? Iniciar, la siguiente planear, etcétera. Y es bien importante acordarnos de esto. Un proyecto, de acuerdo con la metodología del PMI, empieza desde que vamos gestando esa idea. Por eso, la primera actividad que tenemos aquí en el curso es justamente que me vayas plasmando de una manera muy libre qué tipo de proyecto quieres plantear. Lo bello también de esto es que como vamos a desarrollar la idea del proyecto, puede ser muy corta, puede ser de mediana envergadura, puede ser más amplia, pero como no lo vamos a ejecutar, ni a monitorear, ni a controlar, etcétera, lo podemos dejar ahí en papel para efectos del curso. Y bien importante, yo te recuerdo o te motivo a que diseñes una actividad o diseñes un proyecto que le puedas poner play en el semestre agosto-diciembre, que sea como muy práctico y en casos muy particulares, ya lo habíamos comentado, hay gente que la próxima semana ya le va a poner play a su proyecto, está excelente, ¿ok? Entonces vamos a pensar en cuestiones que podamos implementar y aplicar a la de ya. Y la ventaja, y por favor esto que también quede súper claro, ve trabajando y ve ajustando tu forma de trabajar con respecto o con relación a la manera en cómo a ti se te facilite, en cómo a ti se te acomode. Si tú quieres entregar evidencias del avance del proyecto que estás desarrollando, lo que te decía, a través de Canva, a través de Prezi, a través de Genial y a través de un PowerPoint, a través de un esquema de flujo en un Excel o en Microsoft Project, eh, o simplemente con tableros de control que haces en Word, etcétera, no importa, siempre y cuando tengamos la información mínima necesaria para poder decir estoy entendiendo lo que me quieres decir a través del diseño de tu proyecto. Esa es la parte importante. Entonces, te voy a ser muy honesto, va a ser una gran ventaja para ti, va a ser un poquito tardado para mí porque me voy a ajustar como a distintos estilos de todos nosotros, pero la realidad es que si está lo mínimo necesario, me va a resultar muy fácil y muy cómodo ver a través de distintas formas, ver esa misma información. Entonces recuerda, si vas teniendo cualquier tipo de duda, házmelo saber, levantas la mano, me pones algo ahí en el chat y nos vamos frenando, ¿vale? Ahora, aquí es importante también recordar, o al menos que quede aquí en las diapositivas, recordar estas diferencias que pasaron relativamente hace poco con respecto al marco metodológico que el PMI propone. El PMI en su sexta versión, a través del cuerpo de conocimiento, la verdad es que era muy estructurada la propuesta, ¿no? Te decía, oye, el proyecto, así como lo hemos platicado ahorita, tiene estos 5 grupos de procesos y a la vez, adentro de esos 5 grupos, en términos generales, así como en resumen, cada uno tiene 10 actividades. No, no es tan así porque no están divididas de manera igual, pero nos va a servir para acordarnos que antes había casi 50 actividades, 49, repartidas en estos 5 grupos. Lo que tenemos al día de hoy, cuando cambiamos de este modelo, ¿no? De un modelo a otro, cuando se hace la actualización, les digo, la ansiedad de los ingenieros y de los administradores dijo, ok,
vamos a dejar de ser tan rígidos, vamos a dejar de ser tan estructurados, porque resulta que la gente de artes, la gente de ciencias, la gente de educación está agarrando nuestra metodología para trabajar, y si lo ponemos muy rígido y muy estructurado, pues no va a funcionar. Entonces abren esa cajita y dicen, vale, vamos a seguir trabajando con estos grupos de procesos, vamos a seguir teniendo actividades por desarrollar, pero ya no van a estar tan cerradas en esta caja. Ahora le vamos a llamar principios y dominios de desempeño. A mí esto me suena así como muy tech, ¿no? Que le cambien el nombre y le ponen así como que suene más bonito. Pero, bueno, la ventaja, uno, no es un cambio tan significativo con respecto a lo que teníamos. Dos, nos permite que los procesos y las actividades sean mucho más flexibles. Porque también, afortunadamente, se dieron cuenta que las actividades no es que corran forzosamente en una etapa y en la otra ya no existan y luego se retoman, no. Ya sabemos al día de hoy que las actividades, y eso bueno, ya lo sabíamos en la práctica, que las actividades se empalman, se enciman, se interrumpen y se vuelven a recuperar. Y antes la gestión de proyectos con esta metodología decía, quédate como con una idea más formal o más estructurada y no hagas esto y no hagas aquello hasta que llegues a cierta etapa o hasta que llegues a cierta actividad. Sobre todo con lo que ayer ustedes mencionaban, con la parte de la comunicación del proyecto. Se dieron cuenta que comunicar de manera adecuada el proyecto era fundamental y que no se podía quedar parado en ciertas etapas. Por ejemplo, la etapa uno, la iniciación, antes te decía, planea, diseña, estructura, pero no le digas a los actores o a los participantes todavía. Les vas a decir ya cuando el proyecto se empiece a implementar. Vamos a poner eso en términos realistas, vamos a poner eso en términos cuando trabajamos con nuestros colegas haciendo investigación, cuando trabajamos con nuestros alumnos presentándoles información. Pues imagínate la rigidez con la que se va a recibir ese tipo de información, ¿no? Ahí no nos da oportunidad de diseño y de origen de modificar ciertas cosas. Y también esta idea, me gustaría que te quedaras ahí muy presente con esta idea, donde la flexibilidad va a ser un componente esencial a lo largo del proyecto. Y va a ser muy importante que estemos considerando la perspectiva, la opinión de las demás personas que van a estar involucradas. Ayer Ale nos platicaba, ¿no? Oye, yo fui sensible con respecto a lo que yo viví como parte del equipo de trabajo, y cuando yo me volví líder de un equipo de trabajo similar, pues ya sabía que sí y que no. Ya sabía qué cosas yo observaba desde esta posición o de este lugar, y ahora ya sé qué cosas pueden cambiar, y eso tiene que ver con flexibilidad y con la manera en cómo nos comunicamos. Entonces, que esa parte se quede ahí como muy presente en las distintas etapas o elaboración del proyecto. Aquí estamos viendo ahorita en pantalla una lista de las áreas de conocimiento. Esta es como la siguiente subdivisión del proyecto. Entonces tenemos ahí el proyecto, luego tenemos que se divide en 5 procesos, y a la vez estos 5 procesos se dividen en estas 10 áreas. Algo bien importante es, si tú te vas, yo creo que hoy mismo, si tú te vas hoy mismo a Google a buscar información de las áreas de conocimiento del PMI, te van a salir muchas páginas donde te brindan información para capacitarte o para certificarte con respecto a estas áreas de conocimiento. Y muchas páginas al día de hoy te siguen diciendo, las áreas de conocimiento te las tienes que memorizar y tienes que aprender qué son cada una de ellas. Como si fuera un examen para acreditarse para notario, haz de cuenta, ¿no? La ventaja es que la edición 7 ya es mucho más flexible y usa más la parte lógica más que la parte teórica. La parte lógica nos dice para qué necesito memorizarme las áreas si las puedo consultar. Lo que me importa es saber hacer, no memorizar la información. Entonces, también esa información te la quiero comunicar. Para nada, y por supuesto nos vamos a quedar en el tema de memorizar la información porque no nos va a servir de nada. Es como los alumnos, espero que te haya tocado verlo,
que de repente andan ahí súper memorizándose una hora antes las cosas para el examen, lo aplican y como si fuera ahí este flush del baño, ¿no? Pum, salen del examen y se les olvida. Y aquí la idea o la intención es la misma. Vamos a tener acceso a recursos porque así es el ámbito en el que trabajamos. Entonces, memorizar, pues ya queda un poquito fuera del alcance y de la aplicación real. Vamos más bien a saber cómo podemos aplicar esto. Y estoy seguro que si tú estás viendo ahorita esta lista de 10 áreas de conocimiento, sin que yo te explique absolutamente nada más, con el puro nombre nos podemos dar o te puedes dar una idea relativa de lo que puede estar significando cada una de estas áreas. Vamos a ir viendo, no a detalle cada una de las áreas porque no nos va a dar tiempo, pero sí vamos a ir viendo como las cuestiones fundamentales o las cuestiones clave de algunas de estas áreas por lo siguiente, porque afortunadamente la flexibilidad que una gestión de proyectos nos está exigiendo, pues no necesariamente nos vamos a meter a un desarrollo muy profundo de cada una de estas cosas. Imagínate que yo soy profesor de filosofía y yo quiero desarrollar un proyecto que principalmente esté enfocado en el desarrollo del pensamiento crítico de mis estudiantes, y la forma en cómo lo pienso hacer es sentarnos, tener a lo mejor una combinación de círculos de lectura de textos académicos con círculos de discusión con otra actividad. Es decir, es como mucha más actividad intelectual que otra cosa. Si yo me voy de regreso a la guía de la gestión de proyectos del PMI, para el apartado, por ejemplo, de costos, nos dice, tienes que desarrollar una lista exhaustiva con costos y con dependencias y con interdependencias, ta, ta, ta. Y yo te puedo decir, bueno, a lo mejor a mí eso me quita tiempo, no me va a sumar a la calidad del proyecto que yo quiero implementar. Antes, hace 5 años, te decía, no importa, tienes que hacerlo porque así se hace, ¿no? Es la parte normativa. Hoy te dice, está bien, lo puedes dejar mínimo necesario para que la información se entienda al momento de documentarla. Acuérdate que también hago mucho énfasis en estar constantemente con la documentación de la información. Piensa el tema del desarrollo de tu proyecto como si tú lo fueras a presentar a tu colega, a tu líder, a tu director de división, departamento, lo que tú quieras, y piensa que esa entrega de información debe de ser comprensible en sus aspectos mínimos necesarios para la persona que lo recibe. Estoy seguro que ya te pasó lo que a mí me pasó. El semestre pasado compartimos actividades en la academia, nos las compartíamos por Canvas o por documentos, así como Google Docs, y había actividades que por diseño pues no lográbamos entender, ¿no? El profesor A diseñaba cierta actividad que no la dejaba muy clara o muy aterrizada, y el profesor B, que era yo, la implementó y la desarrolló muy distinto a como el profesor A la había pensado. Ese es un caso real que me pasó y estoy seguro que en menor o mayor medida te ha ocurrido de manera similar. La intención de aprender, de adquirir herramientas y conocimientos con base en esta metodología es minimizar los riesgos. Y los riesgos no quiere decir algo malo, ¿no? Algo peligroso. Los riesgos es simplemente que lo que estamos proponiendo se salga de ese margencito, ¿no? De ese track que estamos proponiendo. Regreso a esta lista, no es necesario que la aprendamos, que la memoricemos, porque la podemos recuperar. E inclusive si en algún momento dices, oye, a mí me encantaría tomar la certificación del PMI como PM, como gestor de proyectos, pues tienes acceso a toda esta información, no aquí, sino afuera, ¿no? Tienes la guía del conocimiento y no es algo limitado y cerrado a lo que tenemos que restringirnos y mucho menos memorizarlo. Si eres más visual, te dejo exactamente la misma información, un poquito más amigable a la vista en vez de una lista. Bueno, esto acaba siendo una lista también, pero con colores y con iconos, a lo mejor está un poquito más fácil de asimilar, pero es exactamente la misma información. Y ahora voy a sumarle algo de noción teórica a lo que venimos platicando.
Cuando desarrolles tu proyecto, por favor, toma en cuenta lo siguiente. Esta cosa que estamos viendo aquí en pantalla se llama el triángulo de la triple restricción. Hay muchos triángulos y hay muchas restricciones para otras disciplinas, otras cosas. Y aquí en gestión de proyectos, cuando estemos haciendo nuestro proyecto, cuando estés haciendo tu proyecto, por favor, piensa en lo siguiente. Este triángulo te va a ayudar a hacer un equilibrio o a establecer un equilibrio entre estas tres variables. Tiempo, costo, formalmente se llama desempeño. A mí, la verdad, me gusta más decirle calidad. Tiempo, costo y calidad. Si tú le quieres decir tiempo, costo y desempeño, estás técnicamente en lo correcto. Y cuando diseñemos, cuando creamos, cuando etcétera, un proyecto, tenemos que pensar en esto. Si me quieres dar un ejemplo de tu vida diaria, de tu vida como profesora, como profesor, sobre cómo aplicas esto, estaría buenísimo porque nos ayuda a dar ahí un poquito la marcha, ¿no? Por ejemplo, mi hija va a cumplir 5 años este mes, tengo que organizarle su fiesta de cumpleaños y me queda muy claro que esto que estoy viendo en pantalla va a ser fundamental para ayudarme a tomar mejores decisiones. Oye, ¿en qué quiero meter más dinero? Quiero meter más dinero en cosas que no están vinculadas una con la otra, como contratar inflables versus comprar cierto tipo de comida. Aparentemente no están vinculadas, pero me pegan en el costo, el overall del proyecto, ¿no? En cuestiones de tiempos. Me gustaría tener un menú que se pueda mezclar comida fría con comida caliente y que sea fácil y rápido. O me gustaría dar un menú un poquito más elaborado para quedar bien con mis invitados adultos, porque los niños casi siempre son muy amables con la comida, etcétera, ¿no? Piénsalo, yo te invito a que hagas eso, ¿no? Piénsalo con respecto a actividades que haces en tu día a día, porque nos va a hacer mucho sentido y luego ya las podemos ir aterrizando en actividades en lo laboral, en lo académico, etcétera. Cómo estas tres restricciones, el tiempo, el costo y el desempeño o la calidad, impactan o nos influyen. Si has tomado cursos recientemente o si has recibido actividades recientemente, te vas a dar cuenta, ¿no? Los mismos alumnos toman decisiones con respecto a este triángulo de la triple restricción. Oye, se me había olvidado hacer la actividad eje. Chin, pues la actividad eje tiene un peso importante en la calificación, pero todas las demás actividades las entregué a tiempo. ¿Qué hago? Pues ni modo, le voy a meter solamente 3 horas y si saco un 80 en términos de calidad, en términos de calificación, pues ya me doy por bien servido. Y vamos a tener alumnos que van a decir, mira, no me importa, yo le voy a meter 13 horas de trabajo. Además de eso, le voy a meter dinero en hacer sondeos o encuestas con mis otros compañeros para obtener información y voy a asegurarme de que esa actividad llegue al 98 con respecto a la rúbrica de evaluación. Estoy seguro que ya tuviste a ese alumno o esa alumna que llega contigo y te dice, yo quiero mi 100 porque desmenucé la rúbrica y trabajé con respecto a la rúbrica de forma bien puntual, ¿no? Para eso nos sirve tener visibilidad sobre esta restricción de variables y con el ejemplo que te acabo de dar, me parece que es como la forma muy común de ver cómo podemos aplicar esto, ¿no? Cómo tomamos decisión. ¿Sabes qué? La verdad no me va a dar tiempo, pero si entrego cierta cosa, voy a tener el mínimo necesario para cumplir satisfactoriamente o para cumplir con excelencia. ¿Qué decisión tomo? Entonces, el triángulo de la triple restricción es esta combinación de factores. Por supuesto que ya cuando vamos profundizando en el desarrollo del proyecto, este triángulo se va poniendo más complejo. Y en algunos casos se pone tanto complejo como complicado. Me ha tocado ver en proyectos que son sumamente ambiciosos, cómo este triángulo, híjole, se vuelve una locura. Los proyectos que comúnmente tienen una locura en términos de gestión son aquellos que están relacionados con la industria de la salud. Por ejemplo, un proyecto de un hospital
es la cosa más enriquecida de actividades y de complejidades que puede haber. Y curiosamente también la parte de la gestión de terminales de autobuses, la gestión de aeropuertos, la gestión de aduanas, son actividades extremadamente complejas de actividades, de participantes y se vuelve ahí un monstruo ahí bien interesante, ¿no? La ventaja de todo esto es que tenemos ejemplos y evidencia de que se puede llevar a cabo, de que pueden salir, ¿no? Entonces, bueno, lo mismo, si este triángulo de repente resulta un poquito difícil de comprender, que me parece que es también como muy fácil y muy aterrizable para nuestras actividades, simplemente pues me lo mencionas y lo voy considerando, ¿vale? Entonces, ahorita, si ya te das cuenta, ya son 11:06, no hice como esta pausa, ni siquiera te pregunté si hacíamos pausa o no, yo apliqué lo de ayer. Entonces ya sabes, si necesitas tomarte un break, un descanso, hazlo con toda confianza y con toda libertad. Y yo mientras voy avanzando acá en explicar o en definir esta primera fase. La fase uno, que es la fase de inicio, la fase de diseño, la fase del ponerle nombre y apellido a las cosas, nos va a ayudar a tener mucha claridad, ¿no? A tener mucha claridad, como tú lo estás viendo ahí en la pantalla. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué lo vamos a hacer? Que tiene que ver con esta justificación. ¿Qué valor aporta? La aportación del valor, usualmente nosotros, cuando diseñamos cuestiones académicas, lo incluimos en la justificación. ¿Y quiénes van a estar involucrados? El tema aquí de la gestión de proyectos, la diferencia fuerte que hay es, bueno, yo es como lo veo, ¿no? A lo mejor tú lo ves distinto y si es así, menciónamelo. Pero la parte que se distingue de la gestión de proyectos a la gestión académica normal, digamos, es que nosotros, por ejemplo, no siempre indicamos con mucha especificidad qué va a hacer cada quien, porque tenemos un grupo de 30 alumnos y si los vamos a dividir en 5 equipos y que ellos se organicen, es mucho más práctico para nosotros decir, órale, van y ahí se organizan y luego me dicen qué hizo cada quien. Y no es que esté mal, así trabajamos y esa forma de trabajo nos resulta eficiente. Aquí la diferencia o la distinción es cuando gestionamos proyectos, sí tenemos que darle un punto y una coma, un nombre y un apellido a las distintas posiciones que se van a ocupar en este proyecto. Y ojo, no quiere decir que si vamos a implementar este proyecto como Gisela con su alumnado que visita la biblioteca, pues tenemos que identificar a todos los estudiantes, claro que no, pero sí tenemos que identificar al menos a estos actores clave, a estos participantes clave y a los estudiantes podríamos llamarle a lo mejor la población beneficiada de mi proyecto, ¿no? En el caso de Frank, que también me estuvo platicando un poco sobre lo que él quiere proponer, lo mismo, ¿no? Los alumnos van a ser esta población, van a ser estos actores que fungen como la población beneficiada, pero va a haber un director de proyecto, un gestor, etcétera. Entonces es muy importante, aquí no se trata de hacer una lista para que se vea bonito y que quede relleno ese espacio. Se trata de ser sumamente eficientes y muy claros al momento de identificar quiénes van a participar y qué va a hacer cada quien. Cuando digo nombre y apellido, no hay que tomarlo tan literal. Vamos a dejarlo simplemente a lo mejor con la posición o con el rol. Esto un poco como con el lenguaje de recursos humanos, ¿no? Rol, responsabilidad y expectativa. ¿Qué va a hacer el gestor de recursos? Ah, bueno, pues el gestor de recursos se va a encargar de administrar a las personas, al dinero y a los bienes materiales que vamos a utilizar durante el proyecto. Así de simple. Si tu estilo, si tu forma de trabajo personal es extender la información, ponerla de manera amplia, adelante. Si eres una persona más eficiente o más económica con las palabras, adelante. Acuérdate, perdón, acuérdate que ahí el chiste es que la información que pongas te funcione y al momento en que alguien más la lea, sea comprensible. Mi sugerencia siempre es menos es más. Hay que ser así como muy, muy delicados, muy eficientes,
pero no hay que confundir la eficiencia con dejar información como muy seca, ¿no? A lo mejor el día de mañana pasamos esta información a nuestro líder y somos tan abstractos en cómo presentamos la información que cada 2 días me está marcando porque ya no entendió lo que le sigue. Aquí el tema es, hay que dejarlo bien aterrizado. Si lo quieres extender, usualmente en la parte metodológica de la gestión del proyecto, no pasa nada. Nadie te va a decir, oye, me echaste un rollo y no me dijiste nada. La realidad es que no, porque usualmente son recursos que no nos permiten hacer eso, no nos permiten extendernos mucho, ¿no? Entonces, para tu proyecto, ve pensando, porque ahorita estamos en esta fase de inicio, ve pensando justamente, déjame, me regreso acá, ahí está. ¿Qué vas a hacer? Explicado o descrito de una manera como muy comprensible. ¿Por qué lo vas a hacer? Y en el por qué también puedes incluir la aportación de valor y quiénes van a estar ahí involucrados en la actividad, ¿no? Ahora, parte de los propósitos de esta fase es que logremos responder a lo que estamos viendo aquí en pantalla, la justificación del proyecto, establecer al menos un par de objetivos y yo aquí te traigo la propuesta metodológica, perdón, la propuesta del método SMART, que es así como, a mí hasta me suena más pro de lo que es, porque es bien fácil de utilizar y de aplicar. Una estimación inicial de recursos, a lo mejor no estamos ahí pensando en hacer una presupuestación, pero sí en el que vamos a utilizar. Y recursos, en este caso, en este contexto, incluye a las personas. Aquí en el PMI, el recurso humano queda dentro de la categoría de los recursos. Hay otros lugares que le llaman talento humano, personal, etcétera. En este caso, cuando hablamos de recurso, aquí sí tenemos que meter en esa caja a los bienes físicos, los bienes digitales, tangibles, intangibles y a las personas. A lo mejor uno de tus recursos requiere un permiso, una licencia de algún software. Pues hay que meterlo. Es un recurso que representa algo digital, pero también representa un costo, ¿no? Entonces ahí vamos pensando como en este diseño, en este bosquejo de aquellas cosas que necesitamos y lo mismo, yo te sugiero que de manera inicial inclusive vaya siendo como muy minucioso, muy minuciosa al momento de encontrar o identificar estas relaciones. Porque eh, cuando lo documentemos, pues tiene que quedar como lo más completo posible. Imagínate que estamos documentando y no mencionamos que necesitamos un espacio para 50 personas y sillas para 50 personas. A lo mejor mencionamos las sillas, pero olvidamos mencionar el criterio de que el espacio me tiene que dar para 50 personas sentadas y que se puedan mover con comodidad, ¿no? Entonces son cuestiones que tenemos que pensar ahí. No quiero profundizar en los ejemplos porque estoy seguro que me van a dar proyectos bien distintos, ¿no? Entonces ve pensando, ve aterrizando como qué cosas pueden aplicar ahí. También en el punto número 4, que sería la viñeta 4 de reconocer riesgos iniciales, ve pensando los riesgos como aquellas cosas que vayan o que tú puedas prever que puedan provocar una desviación de tu proyecto. Acuérdate, un proyecto se te puede desviar en cuestión de tiempo, en cuestión de costo, en cuestión de desempeño o de calidad, pero prácticamente cualquier cosa que esté ahí adentro puede generar como esta desviación. Te voy a dar un ejemplo concreto. A lo mejor yo diseñé mi clase del semestre agosto-diciembre con 3 invitados. A mí me gusta llevar invitados y yo estoy seguro que tú has llevado invitados, invitadas a tus clases. Uno de los riesgos a los que yo incurro al incorporar una o dos clases con invitados es que la persona no llegue, se enferme, tenga que salir de la ciudad, etcétera. También incorpora esos riesgos que muchas veces es como pensarlo de manera lógica, ¿no? E inclusive tú puedes poner como un riesgo, decir,
pues es una actividad que nunca he hecho y desconozco la posible aceptación o rechazo de la población beneficiada, ¿no? Todo eso lo podemos considerar como riesgo, no solamente los riesgos que podríamos identificar, por ejemplo, con un análisis FODA, ¿no? Que es otra herramienta y otro método que podemos utilizar. Eh, Tú vas a ir encontrando estos riesgos específicos de tu proyecto. Los roles y las responsabilidades principales, lo que mencionaba con la diapositiva anterior. Y ojo, aquí lo puse así como muy técnico, que dice obtener aprobación formal para avanzar a través del acta de constitución o a través del charter del proyecto. Charter, pues es una palabra que es muy usada en logística, en transporte, en aviación, etcétera. No te preocupes por el formalismo que esa frase representa, porque uno, no vamos a necesitar que nadie nos apruebe ahorita ningún acta de constitución, y mucho menos vinculas esto del acta de constitución a aspectos legales. Por ejemplo, si hablamos en el contexto legal de aquí de México, elaborar un acta de constitución para un proyecto, para una empresa, requiere irnos a parar con el notario y darle cuenta y suma de los miembros y su participación y los activos que vamos a integrar para representar cada uno de estos lugares y el sello y la firma y cuándo se van a hacer las sesiones de consejo y todo eso. No, no va por ahí. Aquí, gestión de proyectos, imagínate que es como una carátula, esta parte del acta de constitución, donde tú vas a dejar muy claro, como si fuera un resumen, un abstract, como le quieras poner, donde quede muy claro y nadie te lo tiene que aprobar, siempre y cuando crees que este charter, esta acta de constitución, esta presentación sintética de información es entendible y es comprensible. Mi sugerencia es, punto y aparte de lo que vamos a hacer aquí en el taller, cuando diseñes este proyecto y lo rebotes con alguien más, se lo entregas a ver qué tan fácil o qué tan comprensible es y haz esa prueba, ¿no? Haz una prueba, dos pruebas, tres pruebas, a ver qué es lo que te pueden decir. Si se entiende, pues ya más o menos tienes luz verde, y si no, realiza los cambios que te pudieran llegar a observar las personas a los que se los presentas. Sí, bueno, y aquí en el encabezado te estoy poniendo que en la fase uno la iniciación suele tener como productos, como entregables, lo que ya habíamos platicado, esta acta constitutiva, este charter del proyecto, y dos, es muy recomendable que me tengas ahí una lista, un mapa, un diagrama de aquellas personas que van a estar participando o van a estar beneficiándose, involucradas, etcétera, en el proyecto. Y por eso aquí abajo pongo así como nota aclaratoria que lo que estamos viendo ahí son sugerencias, por supuesto, que viene establecido en la normativa y en los lineamientos de la metodología del PMI, pero la gran ventaja que tenemos, pues no lo vamos a ir a presentar ante ninguna corte ni ningún tribunal, vamos a trabajar de manera fácil y eficiente para que nos sea útil. Entonces no hay que limitarnos a lo normativo, no hay que quedarnos ahí como en esa caja rígida y muy estructurada. Por supuesto, la estructurez y la rigidez nos ayudan para tener este soporte, pero yo prefiero que lo ajustemos y lo adaptemos con respecto a las necesidades de nuestros proyectos. Si todos fuéramos profesores de matemáticas 1, de primer semestre, de la primera mitad del semestre, ahí yo te estaría presentando información como mucho más cerrada. Pero pues aquí es una caja abierta, ¿no? Como yo lo digo, de chile, mole y dulce, tenemos naturalezas distintas, proyectos distintos, intereses distintos. A mí me gusta trabajar como con ese tipo de diversidad. Entonces, imprímele a tu proyecto esas características y cualidades que tu perfil profesional tiene, y sobre todo cómo se puede aterrizar de la mejor manera posible a tu área, a tu disciplina, a aquello que quieres desarrollar. Frank, que quiere desarrollar un proyecto para ciencias de la salud, pues va a ser bien distinto a lo mejor al proyecto que quiera desarrollar Gisela, que se aplica a más al ámbito
de biblioteca, por ejemplo, ¿no? Y así me puedo ir con los que me han platicado de sus proyectos. Entonces, ajustalo, adáptalo para que nos dé muchos mejores resultados. Sigo presentando información. Acuérdate, si en algún momento quieres hacer alguna pausa, alguna observación, algún comentario, me lo haces saber. Eh, yo no tengo ningún problema con seguir explicando las cosas, pero sí es importante que nos vaya quedando ahí como relativamente claro el- la gran mayoría de la información. Cuando llegamos a la parte de hablar de métodos, de herramientas, de instrumentos, y aquí no puse en el encabezado metodología porque la metodología ya está dictada por el cuerpo de conocimiento que estoy usando principalmente para presentarte toda esta información. Aquí también llego a una especie de problema porque yo te podría decir, utiliza tal o cual método, utiliza tal o cual instrumento, pero la realidad es que eso se tiene que ajustar también a la naturaleza de tu proyecto. Y ahí, digamos, en relativa medida me ponen una complicación porque un poco es como que no sabría específicamente qué te puedo recomendar o qué te podría decir. Utiliza esto sí o sí en tu proyecto y todos lo vamos a usar. Porque va a haber proyectos con los que nos vamos a sentir más útiles o más cómodos hablando con herramientas, por ejemplo, con el establecimiento de un objetivo SMART. Yo creo que esa sí la podemos utilizar absolutamente para todos los proyectos, pero va a haber otras donde de plano se nos sale, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de, como lo vemos aquí en la pantalla, ¿no? De un método participativo de un grupo focal. Pues a lo mejor a mí el grupo focal no me va a aportar la información que yo necesito para implementar, bueno, para diseñar, para implementar, dirigir y controlar mi proyecto. Entonces, no quiero sonar así como ese profe desinteresado de tú búscale y tú ve cómo le haces, pero un poco sí, porque aquí lo que digamos, te tengo que decir es eso, ¿no? Los métodos, herramientas e instrumentos específicos para tu proyecto van a estar dictados como por esta naturaleza. Lo que sí podemos hacer es socializar entre todos, tal vez en la sesión de mañana, tal vez en la sesión del viernes, socializar qué método, qué herramienta, qué instrumento creemos que nos puede funcionar, porque también hay, a pesar de que hay proyectos muy distintos, hay proyectos muy similares, ¿no? Entonces, a lo mejor a alguien te puede decir, oye, no te compliques la vida, vete a la herramienta Miro, no sé cómo se pronuncia, y ahí ármate, agárrate un templete y ármate tu, tu gráfica o tu diagrama de los stakeholders, de los interesados. Te va a resultar más fácil. Ah, pues está buenísimo. Y a lo mejor alguien te va a decir, mira, vamos a elaborar un modelo de nodos a través de Neo4j en donde establezcas las relaciones y los vínculos entre los interesados y los beneficiados. Y vamos a programar. Ah, pues esa es otra forma, ¿no? Eh, ahí sí depende mucho de el cómo podamos estar eh, interpretando esa información. Y te quiero hacer una pregunta, no sé por qué no... Ay, se me olvidó incluir la imagen. Sí, dame un segundito porque se me olvidó incluir la imagen del objetivo SMART. Y dime por favor en el chat o abriendo micrófono si alguna vez has utilizado este método que es súper ágil, el método SMART, para establecer objetivos. Me interesa, si me pones sí, ya con eso sé el resto que son como el no, o al menos asumiría eso, para ver qué tan profundo, gracias Diana, como qué tan profundo lo pudiera explicar. Y es que, ¿sabes qué hice? Me agarró como la loquera. Hice una presentación y ya tenía toda la información y luego como que a la mera hora decidí cambiar el formato. Entonces hay cosas que tengo en la presentación original que no pegué acá en la nueva y por eso se me olvidó compartir esto, pero bueno, no pasa nada. Voy a regresar a compartir, hablando de PowerPoint, a compartir aquí la presentación que tengo en PowerPoint.
A ver. Y mira, por aquí me ponía Diana, Salma, Cris, muchas gracias. Raúl, no. Sí, cierto, vale. Muchas gracias, tienes clases, sí, cierto. Y bueno, a ver, vamos a platicar un poco sobre el establecimiento de objetivos SMART. A mí me gustaría acabar 11:30 con esta explicación para empezar a la actividad, ¿no? Para tomar ese tiempo. Entonces, el establecimiento de objetivos con base en el método SMART es extremadamente ágil y es el acrónimo para establecer objetivos que incluyan la información que estamos viendo en pantalla abajo de las flechitas, ¿no? El establecimiento de un objetivo SMART nos dice que tenemos que hablar con especificidad, tenemos que indicar variables que sean medibles, cualificables o cuantificables. Tenemos que darle un plazo que sea alcanzable y el alcanzable y realista van como muy de la mano. Es decir, el cómo lo vamos a hacer y qué recursos vamos a utilizar. Y muy similar a lo que ya hemos platicado en gestión de proyectos, un tiempo, limitar. Usualmente yo con mis estudiantes, con mis alumnos, lo que hago es, vemos esto del objetivo SMART, los criterios que nos pide, que son estos 5, y luego empezamos a crear frases. Creando una frase o la parte de la redacción de una frase nos puede ayudar a aterrizar esto. Si para ti es más fácil empezar poniendo como una lista, una viñeta, como tú le quieras hacer, y poniendo información para cada uno de los puntos, hazlo. Si te es más fácil arrancarte a redactar el párrafo o la línea del objetivo, hazlo, lo que te resulte más fácil. Y si quieres, con toda confianza, yo creo que podemos inclusive lanzar algunas propuestas de los objetivos de tu proyecto, me los puedes compartir aquí en el chat y podemos hacer observaciones entre nosotros y decir, oye, esto a lo mejor no queda muy claro, esto a lo mejor se sale de tiempo. Recuerda que gran parte de lo que te he comentado aquí es eh, sugerencia. Por ejemplo, tú me puedes decir, yo quiero hacer un proyecto longitudinal, que no sea solo de agosto a diciembre, sino que mida el comportamiento, la conducta, lo que sea, de la generación que entró hace un año. Bueno, pues entonces el tiempo ahí lo puedes limitar como por su fecha de ingreso y su fecha de salida. A eso me refiero con el no lo consideres como una limitante, pero mi sugerencia para empezar con estas cosas es vamos pensando en aquellos elementos que sean más fáciles de adquirir en el corto plazo, proyectos pequeños, ¿no? Menos es más, proyectos pequeños. ¿Qué te parece si piensas en desarrollar tu actividad clave al final del semestre con base en lo que estamos aprendiendo aquí? ¿O qué te parece hacer como en el ejemplo de la maestra Mariana, de decir para el parcial 1 yo voy a quitar el examen escrito porque mis alumnos siempre salían bien, bien estresados y quiero implementar una actividad que va a ser mi proyecto que la puedan hacer en... Híjole, va a estar interesante porque ahora ya tenemos esta modalidad de clases de una hora, ¿no? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué proyecto pueden hacer mis alumnos en una hora? Entonces ahí va siendo como la sugerencia de todo esto y ahora sí te invito a que te vayas a la carpeta del curso, a que abras el documento GP, ¿qué era? Ya ni me acuerdo del acrónimo, yo lo puse. Déjame regreso a ver acá la carpeta. GPI actividades, que copies y pegues. Y mira, de una vez le voy a cambiar el nombre a la carpeta donde tú estás poniendo actividades. Archivos individuales. Ahí está. De una vez le voy a cambiar el nombre de la carpeta, que ahora se llama actividades, archivos individuales. Entonces, en el archivo que tú ya tienes, nada más ábrelo, copias la información que viene en la pestaña.
actividad 2 y vamos a comenzar aquí mismo, así en vivo. Digo, tú desde tu computadora, no es necesario que estemos compartiendo información. Ya vi que están acá Gisela. ¿Quién más? Bueno, hay varias personas que se me enciman ahí los nombres y no puedo ver. Pero ya veo que están acá en el documento. Entonces, si te das cuenta, lo que viene aquí en la actividad, en la pestaña que se llama Actividad 2 Sesión 3, en relativa medida es la misma información que te he puesto o bueno, que hemos platicado ahorita durante la sesión. Entonces, mi sugerencia es utilizar el resto de lo que nos queda, estos 20 minutos, entre comillas, ¿no? Un poquito más, para que podamos avanzar con esa parte, con la creación. Y ojo, bien importante, ¿eh? Si tú me dices, yo estoy haciendo todo esto en Canva porque soy experto en moverle allá, como yo no lo soy, pues entonces en el documento me pegas la liga para yo poder ver el documento en donde estás trabajando. Oye, a lo mejor mi proyecto involucra trabajar con información de otro lado, o en otra plataforma, adelante. Y voy a, yo estoy aquí, me voy a quedar aquí, voy a ponerle silencio a mi micrófono. A mí me pasa que si me están hablando, luego no me concentro. Voy a ponerle silencio y en unos 10 minutitos regreso. Mira, a resolver dudas. Déjame leer la que me pones de una vez, Salma. Para realizar el punto 1, análisis y diagnóstico en el contexto de un proyecto de investigación.